amados, es poderoso. Reflexionamos y pensamos en esto. ¿Por qué algunos lo encuentran y otros no? Porque hay algunas, sí, algunas condiciones, por decir así, hay algunas cosas que en lo cotidiano Él necesita y el Eterno quiere encontrar en nosotros. Porque dice la palabra que el Eterno mira para ver, para encontrar, para ver si encuentra a alguien a quien se pueda revelar. Y esto también, esta manifestación divina que estamos viendo aquí, vemos que no busca estos escenarios espectaculares, ¿no? Sino busca corazones listos, preparados. Y esta semana estaba escuchando una canción que sí me tocó mucho en italiano que dice, estoy buscando tu presencia, quiero que me encuentre contigo. Y después dice, estoy aquí, estoy listo. Entonces vemos que el Eterno y después continúa esta canción como él está listo a recibir este hermano que está cantando porque es una canción que vino del Rúa. Él está esperando la manifestación del Eterno porque está listo, listo a recibir todo esto, la manifestación, su presencia. Entonces el Eterno busca corazones preparados. Y Abraham era un hombre en pacto, un hombre que había aprendido a escuchar la voz del Eterno, a obedecer y a confiar. Y ese es ese tipo de corazón a quien Adonai se revela. Y cuando el Eterno se manifiesta, lo hace siempre con propósito. En este encuentro con Abraham, el Eterno se presenta en forma de tres visitantes. Sabemos que dos de ellos, y lo vamos viendo en el texto ahora, hoy no vamos a hablar propio de esta manifestación de esta manera, pero se entiende muy bien leyendo todo el contexto de que eran dos ángeles y la presencia del Eterno. Entonces se manifiesta como visitantes y dice hombres. Y estos tres personajes representan propio la manifestación visible de su presencia, de la Shekinah del Eterno, y esto trae consigo también un mensaje, la promesa del Hijo y la confirmación del pacto. Y esto nos enseña que, amados, que cada revelación del Eterno viene acompañada de una palabra que activa y activa algo realmente en nuestra vida. Y Adonai vemos que no se aparece para emocionar, se aparece para instruir, para afirmar, para encaminar también. Y preguntámonos en este momento esto, si nosotros estamos viviendo atentos a su manifestación. Preguntámonos esto. ¿Reconocemos realmente cuando el Eterno se manifiesta en nuestra vida? ¿O estamos tan ocupados que no percibimos su presencia en medio de lo cotidiano? Porque muchas veces no, no estamos entendiendo porque estamos buscando cosas lejos, lejanas, pero el Eterno se está manifestando en todo el tiempo. Desde que nos levantamos, que abrimos los ojos, es un milagro. Que podemos manifestarnos, movernos, es un milagro. De todo lo que estamos haciendo mientras nos levantamos en la mañana. Y cuando nosotros tenemos la atención en verlo en todo, en lo cotidiano, Él se manifiesta. Él ahí está y se manifiesta. Ahí está su presencia y se manifiesta. Pero ¿por qué se manifiesta? Porque estamos listos a verlo. Y esta es la clave, levantar
la mirada. Y mientras muchos viven mirando hacia abajo, preocupados por sí mismo, por las cosas las cosas que están sucediendo, que se están escuchando, el hombre o la mujer de fe mantiene los ojos abiertos para ver la gloria del Eterno en lo diario, porque es ahí donde Él se manifiesta, en lo cotidiano. Y en esta primera manifestación vemos como Adonai visita a Abraham para renovar su promesa. Pero en esta revelación no solo hay comunión, sino también propósito, porque cada vez que el Eterno se revela, Él despierta algo y algo nuevo, una promesa, una intercesión o una prueba también, como lo vamos a ver. Y ahora veremos cómo el Eterno no solo se aparece, sino que habla y como su palabra trae vida, dirección y también cumplimiento. Y de hecho, el texto continúa hablando siempre en Génesis 18, versículo 12:3 diciendo, y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban juntos a él. Y cuando los vio, corrió a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, Adonai, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y aquí se revela uno de los misterios más profundos de la Torah, que el Eterno visita a Abraham en forma visible. Y este texto no nos habla de, como dijimos, de un sueño, de una visión, sino de una manifestación tangible de la presencia del Eterno. Eso quiere decir una teofanía, como muchos lo conocen de esta manera, con este término, donde el Eterno se deja ver y no en su esencia infinita que ningún ser humano podría contener o ver. De hecho, sabemos que nadie vio a Elohim, dice el Yeshua mismo, sino a través de una forma comprensible y cercana. Vemos que la Shekinah, la gloria, la manifestación del Eterno es esta manifestación visible de la presencia del Eterno entre los hombres. Y esta palabra proviene de la raíz de Shahan, que significa habitar, reposar o morar. Y cuando la escritura dice que el Eterno se apareció a Abraham, está hablando de una presencia que se acerca, que habita, que desea tener realmente comunión. Y el Eterno no es invisible. Che, en el sentido de que sí es invisible porque no lo podemos ver con nuestros ojos. eh, eh, el que es invisible, sí, se manifiesta y no lo vemos con nuestros ojos, sino lo sentimos. Y hoy todavía más, porque tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, el Eterno, que es invisible, trascendiente e ilimitado. Pero en esta ocasión vemos cómo elige manifestarse de manera que el hombre pueda percibirle y también responderle. Y en este caso del que estamos hablando aquí, lo hace por medio de tres hombres. Una manifestación misteriosa, sí, pero real. Porque Abraham los reconoce y sabe que no son simples viajeros y sabe que se no son estos portadores de la gloria del Eterno y por esto se postra en tierra y lo llama Donai en singular y no en plural. Y esto es interesante porque esto nos muestra que, bueno, con todo lo que conocemos de Abraham y si leemos la escritura en la vida de Abraham, Abraham era acostumbrado a recibir ángeles. Esto es algo para él normal, pero vemos que él reconoce que aquí está la presencia de Adonai. Y esto nos enseña que Abraham no
estaba recibiendo a tres hombres comunes, sino que la presencia del Eterno que se expresa en forma visible y que es esta presencia que trae este mensaje profético y también una revelación espiritual. Y aquí encontramos también verdaderas, una de las verdades más hermosas de la fe bíblica. Porque el eterno, que es infinito, es inaccesible en su esencia, pero se da a conocer por medio de su palabra viva, se da a conocer por medio de su davar. Y en la tradición hebrea, este davar también es llamado memra en arameo y significa la expresión activa del pensamiento divino. Y esto se lo vamos a encontrar en el griego, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se traduce como, viene como logos. Y este término que también lo está utilizando apóstolo Juan, perdón, lo está usando para describir realmente a Yeshua. Dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Elohim, con Dios, y el Logos era Elohim, y el Logos se hizo carne y habitó. Que esto, en otros términos, se taberculinizó entre nosotros. En Juan 1, el versículo 1 y versículo 14. Y lo que Abraham realmente experimentó en este pasaje es precisamente esta realidad, el Eterno manifestándose a través de su palabra viva. Y la misma presencia que habló en la creación, que guió a Israel en el desierto y que finalmente se reveló plenamente en Yeshua el Mesías, porque todo lo que podemos, se podía ver del Eterno, pues se reveló en Yeshua. Y por esto decimos que Yeshua es la máxima manifestación del Eterno dentro de la humanidad, de la escritura, la Shekinah hecha visible, el Dabar encarnado. Y así como Abraham vio la gloria del Eterno en forma humana, también nosotros vemos esta gloria reflejada propio en el rostro del Mesías. Yeshua mismo dijo en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se alegró. Y esta frase conecta propio directamente con esta Parashat Vayera porque Abraham vio el día de Yeshua y no solo proféticamente, sino porque fue testigo de su manifestación preencarnada, se lo podemos decir de esta manera. Y Abraham no solo vio, sino que reaccionó y reaccionó con hospitalidad, como era el solito hacerlo, porque era un hombre que le gustaba, le encantaba la hospitalidad. Entonces corrió a su encuentro, preparó pan, agua y también descanso. Y este detalle, amados, no es menor porque la hospitalidad en la cultura hebrea es una expresión tangible del amor al prójimo y del respeto hacia el eterno. Y el escritor, de hecho, de Hebreos, retoma este momento y dice en Hebreos 13, versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero más allá de este acto físico, aquí hay una enseñanza espiritual. Vemos como Abraham reconoció la presencia del Eterno y no solo le dio lugar. La hospitalidad es una actitud, amados, del corazón. Abrir el espacio interior para que Adonai habite. Y el que tiene un corazón cerrado por la incredulidad o
pues autosuficiencia, por ejemplo, no puede recibir realmente y no puede percibir la manifestación del Eterno. Pero algo que sí es cierto, que aquel que vive en humildad, en obediencia, en el servicio, esto atrae la presencia del Eterno. Y no piensen que Adonai ha cambiado, porque el Eterno sigue manifestándose hoy. Él, aunque no se manifiesta en una forma física, sino a través de su dabar, de su palabra viva, se manifiesta a través de su Espíritu Santo que hace presente su voz pero en nuestros corazones, pero también su presencia dentro de nosotros nos hace sentir su presencia dentro de nosotros. Y cada vez que abrimos la escritura con un corazón dispuesto, la Shekinah, la presencia, la gloria del Eterno desciende y el Eterno se revela. Y creo que todos los que hemos experimentado esto lo podemos testimoniar que es así. Cada vez que alguien responde a su palabra con obediencia. Los que respondimos de esta manera experimentamos su presencia viva, tangible en nosotros, en medio de nosotros, en nuestras casas, alrededor de nosotros. Y como Abraham, nosotros somos llamados a reconocer cuando Adonai pasa por nuestro campamento espiritual y decirle, como él, no pases de tu siervo. Es decir, quédate conmigo, enséñame, háblame, transforma mi vida. Y de hecho, hay un principio aquí espiritual que podemos ver que el Eterno se revela a quienes viven en obediencia y hospitalidad espiritual. Él busca eso, no busca personas que hacen todo perfecto, como perfeccionismo, sino disposición, sino corazones que están dispuestos, porque no se manifiesta en corazones llenos de ruido, sino en aquellos que han hecho espacio realmente para su presencia. Y cuando la vida se convierte en un altar y la tienda del alma, ¿no? Porque el alma realmente es y también nuestro cuerpo, ¿no? Es esta tienda terrenal, el alma, la tienda espiritual, donde mora realmente el Espíritu Santo, la tienda del alma se transforma en un lugar de encuentro. Y ahí, en medio del calor del día, en los momentos comunes y reales de nuestra existencia, vemos como Adonai se hace visible y su dabar se vuelve, viene ahí su dabar, su palabra vuelve a hablar a Abraham, pero a cada uno de nosotros. Y en esta manifestación, el Eterno no solo se deja ver, sino que trae una palabra profética, esta promesa del Hijo que nacerá, este cumplimiento del tiempo de vida que fue anunciado a Abraham y a Sara. Y esa promesa realmente nos lleva a lo que vamos a hablar ahora en este punto donde vamos a ver cómo el Eterno cumple lo imposible cuando el corazón permanece fiel. Y como el nacimiento, vamos a ver cómo el nacimiento de Isaac se convierte realmente en una figura profética de Yeshua, que es el hijo prometido. Y en medio de esta manifestación divina, vemos que el Eterno entrega a Abraham una palabra que realmente eso parecía humanamente imposible. Y le dice, Sara, tu esposa concebirá un hijo en su vejez.
Y de hecho esto lo vemos en Génesis 18, del 10 al 14. De cierto volveré a ti. Y aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Adonai le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Adonai alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Y el Eterno vemos cómo se presenta en la tienda de Abraham, no solo para visitarlo, sino para hablarle una promesa que es sobrenatural. Sara, que había perdido realmente toda esperanza natural de maternidad, escucha la palabra del Eterno que viene directamente de su boca. Volveré a ti y tendrás un hijo. Y aquí se revela un principio que creo es fundamental, un principio espiritual donde la palabra del Eterno no depende, vemos, de las circunstancias humanas, sino del poder de aquel que la pronunció, que la pronuncia. Y vemos a Sara que se rió cuando escucha esto y también Abraham se había reído antes, esto lo vemos en Génesis 17, pero la risa de incredulidad, vemos cómo sería transformada en esta risa de gozo. ¿Por qué? Porque Elohim siempre tiene la última palabra. De hecho, este hijo prometido, Isaac, significa precisamente él reirá, porque el Eterno convierte la incredulidad en alegría y también la esterilidad en fruto, en la espera, y esta espera en el cumplimiento, esta espera que a veces el Eterno nos está poniendo en esta espera. Nuestra espera no es vacía, sino que lleva al cumplimiento. Y cuando el Eterno hace una promesa, lo más difícil realmente no es creer en el momento de la revelación, sino mantener la fe mientras pasa el tiempo. Y Abraham había escuchado esta promesa muchos años antes, pero el cumplimiento vemos como parecía cada vez más lejos, como que no se va a cumplir, cosas pasaban, el tiempo pasaba. Y sin embargo, la escritura dice en Romanos 4, 19, 21, dice, y no se deleitó en la fe al considerar su cuerpo, perdón, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa del Eterno, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa es la esencia del corazón de la promesa, seguir creyendo cuando la lógica ya no tiene más argumentos. Porque de hecho el Eterno no busca sino corazones firmes. Esto es lo que busca de nosotros. Abraham y Sara sí flaquearon, se rieron, dudaron, pero ellos nunca abandonaron el pacto, dice su palabra. Y el Eterno fue fiel a su palabra, cumplió lo que le había prometido. Y cuando el Eterno declara algo, el tiempo, la edad o la condición humana dejan de ser límites. Lo imposible se convierte realmente en este escenario para su gloria. Por esto, la pregunta de Adonai a Abraham resuena hoy también. ¿Hay para Adonai alguna cosa difícil?
Y esto en hebreo es muy profundo. Y dice, Hai pale me Adonai davar, que literalmente viene, hay algo maravilloso, extraordinario, fuera del alcance del Eterno. Yo pienso que podemos decir todos los que lo conocemos a Él, que no hay nada de demasiado difícil para Él. Y no hay promesas demasiado antigua ni corazón demasiado cansado que Él no puede renovar. La fidelidad del Eterno no depende de nuestra fuerza, sino de su naturaleza que es inmutable. Él es el Elohe Hamaflot. Él es el Dios de las maravillas. Él que hace lo que el hombre no puede hacer. Lo que para el hombre es imposible. Para el Eterno no es imposible, eso lo digo Yeshua también. Y todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y el nacimiento de Isaac no es solo el cumplimiento de una promesa familiar como una señal solo para ellos, sino es una señal profética. Y cada detalle, como vemos en la vida de ese niño, apunta realmente hacia el Mesías, hacia Yeshua, porque ambos nacen por intervención divina. Isaac nace cuando ya no era posible humanamente y Yeshua nace de una virgen. Y esta virgen, que la palabra virgen ahí es una doncella que tampoco tenía la menstruación, tampoco le vino la regla, una doncella que no llegó en esta edad de tener una regla. Imagínense algo extraordinario, algo que solamente por obra del Espíritu Santo podía haber sucedido. Y en ambos casos, el Eterno demuestra que su propósito trasciende realmente la naturaleza. Y ambos son el Hijo amado. Vemos que Adonai le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único, a quien amas. Y el Padre Celestial declara sobre Yeshua, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y ambos son portadores de una promesa eterna. Isaac es la continuación del pacto con Abraham y Yeshua es el cumplimiento pleno de este pacto, la simiente, la yerá que fue prometida. Vemos que en esto que Isaac representa la alegría del cumplimiento, ¿no? El reírse, la alegría del cumplimiento, mientras Yeshua representa la plenitud de la promesa que Adonai ha hecho. Y lo que comenzó con la risa de un niño, vemos que culmina realmente con esta redención de la humanidad en Yeshua. Y así como la palabra del Eterno creó vida en un vientre estéril, vemos que Sudabar sigue creando vida donde parece que donde no hay esperanza. Y cada vez que una promesa se alinea con la voluntad del Eterno, el Ruach, el Espíritu Santo, actúa para dar luz a lo que el Eterno ha determinado. Por esto, cuando escuchamos una palabra del Eterno, debemos guardarla en el corazón, exactamente como Abraham y como Sara, aunque lo hicieron, aunque parezca imposible, porque la fe no consiste realmente en entender cómo ocurrirá todo esto, sino en confiar en el que lo ha prometido. Por esto preguntámonos esto y reflexionamos sobre nosotros, dentro de nosotros. ¿Hay áreas en mi vida donde he dejado de creer porque el tiempo pasó?
he limitado realmente al Eterno por mi experiencia o por mi razón? Y también preguntámonos cada quien a sí mismo, ¿sigo esperando con la misma fe con la que recibí su promesa? Con este, como en este momento cuando recibí su promesa, porque el corazón de la promesa es un corazón que no se rinde, que sigue esperando, aun cuando todo parezca muerto. Y cuando la promesa se cumple, vemos que el fruto no solo trae consigo alegría personal, sino testimonio y un testimonio público de la fidelidad del Eterno en todo esto. Sara se rió, pero su risa se convirtió realmente en una proclamación. Elohim me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Está en Génesis 21, versículo 6. Así también cuando Yeshua se revela en nuestras vidas, la incredulidad, vemos cómo se transforma en gozo y también la esterilidad espiritual se transforma en fruto y esto para su gloria. Pero después de la promesa también viene la prueba. Porque cada palabra que Elohim da cada palabra que el Eterno da debe pasar por el fuego de la prueba. Así como Abraham recibió al hijo prometido, vemos que, y vamos a hablar ahora sobre esto, que pronto será probado para entregarlo. Y veremos que el mismo el Eterno que promete también prueba, pero no para destruir, sino para revelar lo que hay realmente en el corazón del creyente. Entonces, después de la alegría del cumplimiento, llega este momento que es el momento, yo creo, más difícil en la vida de Abraham, la prueba. Y esta prueba que ha tenido que pasar, como dicho en Génesis 22, del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que el Eterno probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos como la escritura no dicen que el Eterno tentó a Abraham, sino que lo probó. Y aquí la palabra es nisa, que significa lo examinó, lo llamó a manifestar en acción la fe. Esta fe que vemos que ya habitaba en su corazón. Y esta es una diferencia vital, porque el enemigo tienta para hacer caer, pero lo que Adonai prueba es para revelar, para fortalecer, para mostrarnos que sí somos fuertes, que sí nuestra fe es firme, que sí nosotros creemos en Él. No viene para destruirnos, no viene para hacernos vacilar, sino para fortalecer todo esto en nosotros. Porque sí, es cierto que la prueba revela lo que hay en el corazón, pero cuando el Eterno permite una prueba, como le dije, no lo hace para destruir, sino para mostrarnos lo que verdaderamente nosotros mismos creemos y también para que seamos un testimonio de fe, de emuná para los otros también. Y lo que no se prueba tampoco no puede ser perfeccionado. Y por esto está escrito, de hecho, en Deuteronomio 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. La prueba es, en la perspectiva del reino, no es castigo,
sino como un diagnóstico, como algo que podemos escudriñar, reflexionar. Porque Elohim, de hecho, el Eterno no busca información, porque como por ver que sí o no. Sino, ¿por qué? Porque Él conoce el corazón del hombre. Sino más bien la prueba es para que nosotros veamos hasta qué punto nuestra confianza es genuina o condicionada. Y Abraham había recibido realmente el cumplimiento de la promesa, el hijo que él esperó por años, pero ahora el Eterno le pide que lo entregue. Y esta prueba, amados, pero no se trata de perder, sino de demostrar realmente si amamos y si amamos más al dador que al don que hemos recibido de él. Y la respuesta de Abraham es una de las más poderosas, digo yo, en toda la escritura, porque Abraham se levantó muy de mañana. Y miren, esto es algo muy poderoso porque sin argumentos, sin dilaciones, sin quejas, callado. Y esta expresión se levantó muy de mañana es exactamente este sello de la obediencia inmediata, sin cuestionar. No esperó confirmaciones, a ver, ay, tal vez no escuché bien, tal vez, quién sabe. Yo lo digo por mí porque yo a veces lo hice de esta manera y sí he tenido que eso, humillarme delante del Eterno y pedir perdón. Porque no, pero tal vez no es así, tal vez no es esto, tal vez no es, pero vemos a Abraham que no esperó confirmaciones y ni buscó alternativas. La emuná, la fe verdadera no necesita entender realmente para obedecer. Y aquí aprendemos que la fe no se demuestra solo con palabras, sino con pasos firmes. Por esto estamos hablando de pasos de fe. Abraham no le dijo a Adonai, yo confío en ti. Y después se quedó en casa. O pensó, bueno, vamos a ver cuándo tengo que ir. Él se levantó, tomó a su hijo y caminó hacia el monte que el Eterno le estaba mostrando. La fe auténtica, de hecho, es esta, en la fe auténtica, la acción confirma realmente la convicción, lo que se cree. Por esto, Santiago 2 del 21 al 22 nos enseña, no fue justificado por las obras Abraham, nuestros padres, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham no fue probado para obtener fe, sino para perfeccionarla, porque la fe crece cuando se pone en movimiento. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque toda prueba es un proceso de refinamiento. Así como el fuego purifica el oro, las pruebas purifican el corazón. Y el Eterno usa las circunstancias más difíciles a veces para formar el carácter de sus hijos y hacerlos semejantes a Yeshua. Este es su propósito. Por esto Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 5, del 3 al 4, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y cada prueba, de hecho, tiene un propósito divino y lo vemos aquí en las palabras de Pablo, no destruye, fortalece, no confunde, sino afina realmente la visión, no aleja del eterno, más nos acerca realmente a su corazón. Y cuando el eterno nos prueba, realmente no está midiendo cuánto sufrimos, sino cuánto confiamos.
Lo que Él espera realmente no es vernos sufrir, sino rendirnos. Esto es lo que espera de nosotros. Y en Abraham vemos que hay esta obediencia silenciosa, confianza total en Él. 3 días duró el viaje hasta el monte de Moría. 3 días en lo que Abraham caminó en silencio, sin entender, pero creyendo. Yo me imagino una lucha dentro de su mente, dentro de su corazón, y me lo prometiste, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Y por qué escuché esto? ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Yo me imagino que habían estas luchas de pensamientos que ha tenido que enfrentar y decir, yo creo, yo confío. Y cada paso fue para él una declaración, confío en ti, Adonai, aunque no lo comprendo. Y este silencio tiene, amados, un peso profético. Porque el silencio del corazón del que confía es más elocuente que 1000 oraciones de miedo. Y cuando uno conoce la fidelidad del Eterno, no necesita explicaciones, necesita obedecer. Y mientras Abraham subía al monte con su hijo, vemos cómo el Eterno estaba preparando la provisión. La fe de Abraham subía desde la tierra, ¿no? Desde la tierra hasta el monte, y la respuesta del Eterno vemos cómo descendía desde el cielo. Y este momento del Akedah Isaac, de la atadura de Isaac, es uno de los, digo yo, retratos más profundos de la obra redentora de Yeshua, que es el Mesías, porque todo en este episodio apunta hacia él. Isaac, el hijo amado, carga la leña del sacrificio exactamente como Yeshua cargó el madero hacia la Gólgota. Y en el monte Moría vemos el lugar de sacrificio, es el mismo sitio donde siglos después se levantaría Jerusalén, y donde el Hijo del Hombre, Yeshua, vemos que ahí en el mismo lugar sería ofrecido como sacrificio. Y vemos que Abraham sube con el fuego, el cuchillo, pero con una convicción dentro de su corazón que Elohim se proveerá de cordero. Y esta declaración que él mismo hace, esta declaración profética, se cumple plenamente cuando Juan proclama exactamente esto en el capítulo 1, 29. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Isaac no murió, pero el Cordero tomó su lugar. Y Yeshua sí murió porque él fue el Cordero previsto, el sustituto perfecto, el sacrificio que el Eterno había preparado. Y esto desde la fundación del mundo. Esto lo vemos en Apocalipsis 13, versículo 8. Y en el corazón de Abraham vemos cómo se reveló la sombra del Evangelio, este amor del Padre que entrega al Hijo, y el amor del Hijo que se entrega voluntariamente. Por esto Yeshua dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se alegró. Y cada creyente, cada uno de nosotros, seremos probados. Cada creyente será probado en algún momento de su camino, y no con pruebas iguales, pero con un mismo propósito: revelar cuánto amamos al Eterno. Pero acuérdmonos de esto, que las pruebas no son castigos, sino son estas invitaciones realmente a confiar. Y preguntámonos esto: ¿estamos dispuestos a entregar lo que amamos si Adonai se nos los pide? ¿Estamos dispuestos a obedecer aunque no entendamos el por qué? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Confiamos más en la promesa que en el proceso? Porque la emuná, la fe,
no se demuestra en la emoción de los días buenos, sino en la obediencia en los días oscuros de nuestras vidas. Y cuando seguimos caminando aún sin respuesta, la fe se perfecciona, el carácter se forma y la presencia del Eterno también se manifiesta, porque la verdadera fe se demuestra en la acción obediente y no solo en la confesión. De hecho, el Eterno no busca palabras bonitas, como este hijo, si se acuerdan de la parábola que dice que un padre habla a sus dos hijos, ¿no? Al primero le dice, vas y haz esto, y el hijo, sí, sí, voy, pero no fue. Y dice al otro, vas a hacer esto, y dice, no voy, pero al final se sintió en su corazón y fue. Y no busca realmente palabras bonitas, sino pasos firmes, obediencia, porque la fe la fe que no camina realmente se apaga, pero la fe que obedece ve y verá la gloria del Eterno. Y el Eterno había pedido a Abraham que entrega a su hijo, pero en el mismo monte donde fue probado, también le mostró su provisión. Allí la fe de Abraham y la fidelidad del Eterno vemos que se encontraron cara a cara, por decir así. Y ahora, de hecho, vamos a hablar sobre esta atadura de Isaac, este amor que entrega, porque vamos a ver cómo el acto de Abraham y la disposición de Isaac revelan realmente la imagen profética perfecta del sacrificio de Yeshua, el Mesías, como el hijo obediente del Padre. Porque este relato, de hecho, un momento, a ver, sí, aquí. Este relato, de hecho, que continúa con capítulo 22, versículo 9 hasta 12, vemos que cuando llegaron a este lugar, dice que Elohim le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac y a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Adonai le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces vemos que la atadura de Isaac, conocida en hebreo como Akedah Isaac, es uno de los momentos más sagrados y más, puedo decir yo, conmovedores de la Torah, porque no solo se trata de una prueba de fe, sino de una revelación profética del corazón del Padre. Abraham, el hombre que creyó en las promesas del Eterno, ahora debía entregar aquello que más amaba. El hijo que representaba todo su futuro, su descendencia, su pacto, su esperanza. De hecho, el texto usa estas palabras que son precisas, como que no se podía confundir con Ismael. Dice, tu único y tu hijo amado. Y esto de tu único, este término no solo expresa exclusividad, sino una profundidad emocional. Cioè, el hijo único del amor, el más preciado. Y este mismo lenguaje vemos que aquí es usado más adelante, ¿no? Para describir el hijo del hombre, cuando Juan dice en Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su hijo unigénito. El único que unigénito es monogenes. Monogenes en hebreo, que significa el único nacido de su esencia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la entrega de Isaac no es un sacrificio humano, sino una escena
profética, una sombra del amor eterno que realmente el Padre Celestial revelaría después en Yeshua. Y el texto dice en Génesis 22, versículo 6, dice, tomó Abraham la leña y el holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Vemos a Isaac que sube al monte cargando la leña sobre sus hombros y este símbolo de sacrificio que tenía que suceder después y de la misma manera vemos que Yeshua cargó el madero del sacrificio caminando hacia la Gólgota con esta cruz sobre su espalda. Vemos a Isaac que sube en obediencia, pero Yeshua también. Isaac que no se resiste y Yeshua tampoco. Vemos que ambos confiaron plenamente en la voluntad del Padre. De hecho, el Midrash hebreo señala que Isaac, aunque joven, podría haberse resistido a su anciano padre, justamente porque lo podía hacer por su edad, por poder también, pero eligió someterse de una manera voluntaria. Y esta sumisión refleja también la actitud del Mesías que dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 18. Entonces la Akedah nos muestra que la unión perfecta entre la obediencia del Hijo y hay esta conexión con la fe del Padre, la obediencia del Hijo y la fe del Padre. El amor no se demuestra en discursos, sino en la entrega. Y en lugar del sacrificio vemos que también no fue elegido al azar, sino que el Eterno le dice a Abraham, vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí sobre uno de los montes que yo te diré, como cuando llegas ahí yo te lo diré, porque este monte, Moriah, sería conocido después como el monte del templo en Jerusalén. Vemos que ahí Salomón también edificaría la casa de Adonai y en el mismo territorio, ese mismo territorio que es la región de Gólgota, vemos como Yeshua sería ofrecido como sacrificio perfecto. Y la tradición rabínica enseña también que Moría viene de las palabras de Moré, que significa maestro, y ya, que viene de Yudhe Babhe, ¿no? De Adonai. Entonces es el monte donde Adonai enseña. Podemos hacer esta traducción. Y efectivamente, en este monte, el Eterno enseña al mundo el significado del amor que se entrega. Y también es ahí donde Abraham, que ofreció a su hijo, el padre ofreció a su hijo, y Isaac fue atado al altar, Yeshua fue clavado en el madero, Isaac fue liberado por la voz del cielo, pero Yeshua murió para que la voz del cielo nos declare libres. Y es el monte de la prueba que se convierte en el monte de la redención. Y cuando Abraham levantó la vista, vemos que él vio el cordero que estaba ahí, que trataba por los cuernos en el Yarbal, y dijo, Adonai Jireh, Adonai proveerá. De hecho, en hebreo, Adonai dice, bueno, dice Adonai Elohim, dice Adonai Elohim, que significa el cordero, perdón, no, dice Hase Ha Elohim, que significa el cordero de Elohim, ese cordero que era provisto realmente en sustitución de Isaac, es una figura directa de Yeshua, porque él es el cordero, ¿no? Hase
Elohim, Él es el Cordero que es el Cordero del Eterno. De hecho, vimos en Juan 1:29 que lo declara abiertamente Juan, porque Isaac debía morir, pero un Cordero, vemos cómo tomó su lugar. Y así también nosotros que estábamos yendo a la muerte, designados realmente a la muerte, pero Yeshua fue ofrecido realmente en nuestro lugar. Y de hecho, el altar de Abraham apunta directamente al madero del Calvario, porque ahí encontramos también esta sustitución de Isaac que apunta a la expiación de Yeshua. Y el Eterno no aceptó la vida del Hijo del Hombre, ¿no? Vemos que no aceptó la vida de Isaac, ¿no? En este caso, sino que él dio la vida de su propio Hijo para redimirnos a cada uno de nosotros. Por esto la Akedah Isaac no es una historia de crueldad como algunos piensan, sino una de amor absoluta. Abraham amó tanto a Adonai que estuvo dispuesto a entregarle lo que más amaba. Y por esto vemos como dice su palabra que Elohim amó tanto al mundo que entregó lo que más amaba. Y aquí se revela esta verdad, que es una verdad profunda del reino del Eterno. El amor genuino, vemos como siempre implica entrega, porque no hay adoración sin sacrificios. Vemos que después se habla de estos sacrificios. No hay fe auténtica sin renuncia realmente. Y por esto Yeshua dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéganse a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y seguir a Yeshua es caminar como Abraham, con el corazón dispuesto a subir al monte, aunque no comprendamos realmente todo. De hecho, cada creyente tiene su propio monte Moría. No un lugar físico, sino un punto de decisión donde el Eterno nos está pidiendo algo que amamos para probarnos y ahí transformarnos de esta manera. Puede ser una relación, un plan, una dependencia, una voluntad personal también. El amor a Adonai, de hecho, se mide por lo que estamos dispuestos a entregar. Y cuando soltamos lo que más nos duele, demostramos que confiamos plenamente en Él. Y por esto preguntámonos ahora, ¿hay algo en mi vida que el Eterno me está poniendo a elegir, pidiéndome que lo pongo sobre el altar? ¿Estoy realmente dispuesto a confiar aun cuando no entiendo lo que está haciendo y su propósito? Amados, el altar no es el fin, sino es el comienzo de una nueva etapa en la fe, porque cuando llegamos allí, ¡pum!, llegamos a otro nivel. Subimos a otro nivel, como subir en el monte Moría. En el monte de la entrega, Elohim se reveló como proveedor, sustituto y también como redentor. Y aquí hay este principio de que el amor de Adonai podemos ver que se prueba cuando estamos dispuestos a entregar lo que más amamos para su propósito. Y el que confía en el Eterno realmente no teme perder. ¿Por qué? Porque sabe que en el altar de la obediencia siempre hay una resurrección. En todo esto, como sucedió con Abraham. Entonces, Abraham levantó la mirada y vio la provisión y vemos como el sacrificio no terminó en la muerte, sino en la revelación, en el monte, la fe del hombre, y ahí se muestra la fidelidad del Eterno que se encuentran en el mismo lugar. Después de subir al monte, de atar a su hijo y levantar el cuchillo, vemos como Abraham vive este punto más alto de su fe.
la entrega absoluta, pero su confianza en el Eterno no terminaba realmente en el altar, sino iba más allá del sacrificio, más allá de la muerte misma. De hecho, el autor de Hebreos 11, del 17 al 19, dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y este pasaje, de hecho, revela algo impresionante porque Abraham no fue simplemente obediente, sino fue visionario. Porque su emuná, su fe, no se limitó a creer que Elohim podría darle un hijo, sino que confió en que podría devolvérselo aunque moriría. Y hasta este momento de la historia, del raconto bíblico, vemos que nadie había resucitado realmente. No existía, no encontramos precedentes de esto y ni una doctrina, por decir así, sobre la resurrección. Y sin embargo, Abraham creyó en lo imposible, porque Adonai lo prometió. Y esta es la fe que realmente conmueve el corazón del Eterno. La fe que no teme perder porque sabe que todo lo que se entrega y todo lo que se entrega al Eterno puede volver a la vida y volver a la vida bajo su poder, que el Eterno es poderoso para hacer esto. De hecho, la palabra hebrea de emuná no significa solo creer, sino mantenerse firme, permanecer fiel, sostener la confianza, y por esto no es una fe emocional, sino una convicción estable que resiste incluso ante la muerte. Vemos a Abraham que subió al monte confiando que el Eterno no se contradice. Si él había prometido que en Isaac se llamaría descendencia, se llamaría su descendencia, entonces debería haber una salida, una restauración, una vida después de la entrega. Y la inmunidad verdadera de más allá de un cuchillo, más allá del altar, más allá del silencio del sacrificio. Y creer que el Eterno que da, puede resucitar lo que parece perdido. Y por esto la fe de Abraham no muere en el monte, resucita junto con Isaac porque se fortaleció todavía más. Y el sacrificio de Isaac es una proyección profética de la obra de Yeshua. Como dijimos, en Isaac vemos la figura del hijo inocente que sube al altar. En Yeshua vemos la realidad cumplida del hijo que entrega su vida y vence la muerte. Isaac sube con la leña, pero vemos cómo desciende vivo porque Elohim proveyó y proveyó un sustituto. Isaac sube con el madero, muere sobre el madero, pero resucita en el tercer día como el cordero inmolado victorioso, venciendo la muerte. Abraham creyó en la resurrección en figura, digamos así, pero Yeshua la cumplió en verdad. Y en el monte Moría fue testigo del acto este monte, ¿no? Digamos así, fue este testigo del acto de fe de Abraham y el monte Gólgota, este lugar, fue testigo de la fidelidad del Padre Celestial. Y el mismo poder que liberó a Isaac del altar, levantó a Yeshua del sepulcro,
ese mismo poder sigue obrando hoy en todo aquel que cree, en cada uno de nosotros que creemos. La fe ve más allá de la muerte. Y esta fe que ve más allá de la muerte es la fe que ha aprendido a confiar en el carácter del Eterno, porque no puede existir una fe así si no se conoce el Eterno y no se aferra a lo visible ni se desespera cuando el proceso parece terminado, parece que se haya perdido. Sabe que la prueba no tiene última palabra, sino la última palabra la tiene la promesa que ha recibido. Y esta fe no ignora el dolor realmente, pero la atraviesa con esperanza. De hecho, esta fe no niega la realidad, pero la interpreta a la luz de la eternidad. De hecho, la fe de quien, esta fe de quien puede decir, aunque él me mate, en él esperaré. Dice Job 13:15. Y cada vez que el Eterno permite una prueba que nos lleve al límite, también nos invita a descubrir esta resurrección personal, la restauración de lo que parecía terminado, la renovación de lo que se creía muerto y la vida que brota del altar, de este altar de la entrega, como lo vimos. Por esto reflexionamos y pensamos, preguntámonos con sinceridad, ¿hasta dónde llega mi fe hoy? ¿Puedo creer que el Eterno puede resucitar lo que se haya perdido o lo que yo he perdido? Y también sigo confiando, aunque no hay señales de respuesta. Sigo ahí confiando, porque todos enfrentamos situaciones donde algo muere, un sueño, una relación, un ministerio, una esperanza, cualquier cosa que sea, pero la fe genuina no se detiene ahí. Cree en el Eterno, que el Eterno puede volver a soplar vida. Y si Abraham creyó sin haber visto nunca una resurrección, cuánto más nosotros, amados, que hemos visto la tumba vacía del Mesías y hemos visto, experimentado esta resurrección. La fe genuina no teme perder porque confía en el poder del Eterno para restaurar. De hecho, el altar no fue el final para Isaac, como tampoco la cruz fue el final para Yeshua. Y en el reino del Eterno, toda entrega verdadera termina en resurrección. Y de hecho, después de esta experiencia, la vida de Abraham cambió para siempre. Su fe fue confirmado, su pacto reafirmado, su relación con el Eterno profundizada. Y vemos el cielo que respondió a su obediencia con una promesa eterna. Por esto vamos a ver ahora el resultado de esta fidelidad. Vamos a ver la obediencia de Abraham que abrió el camino para la bendición universal y cómo Yeshua es la plenitud realmente de esta promesa, porque después de la obediencia de Abraham, cuando él levantó el cuchillo dispuesto a ofrecer su hijo, el cielo se abrió una vez más. Vemos como el Eterno habló por la segunda vez desde lo alto y confirma este pacto eterno con su siervo en Génesis 22:15 hasta 18. Y este momento es uno de los más solemnes, creo yo, de toda la Torah, porque aquí el Eterno juró por sí mismo, porque no hay autoridad mayor que realmente que Él. Él juró por sí mismo, Él juró hablando sobre este pacto, que el pacto con Abraham ya había sido establecido realmente en Génesis 15, después en 17, pero ahora es
ratificado con un juramento divino. Y el fundamento de este pacto no es la ley de los hombres, sino la fidelidad del Eterno, que viene sellada para la obediencia de su siervo. Porque Abraham no solo creyó en las promesas, las vivió, las obedeció, las encarnó. Y por esto Adonai le dice, por cuánto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo. Es decir, la bendición no se desata por la emoción, sino por la bendición. De hecho, el Eterno confirma tres promesas: multiplicación, descendencia incontable, la autoridad, dominio sobre los enemigos. Significa esto, bendición universal, que todas las naciones serán benditas en su simiente. Y estas tres promesas no solo son para Abraham, sino que apuntan directamente hacia el Mesías, hacia Yeshua. Y el apóstol Pablo lo explica esto en Gálatas 3, dice a 6, dice, y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es el Mesías. Vemos que Yeshua es la simiente prometida, el cumplimiento perfecto del pacto. Y él es el heredero de la fe de Abraham, el hijo de la promesa, el que trae la bendición a todas las naciones realmente de la tierra, así como Isaac fue liberado, amados, en el monte Moría. Yeshua fue entregado en ese mismo monte más adelante, propio para cumplir el propósito eterno del altar, del Eterno. Y este monte de Abraham, donde fue Abraham, se convierte en el monte de la redención, y el juramento de Adonai por sí mismo. Por mí mismo he jurado. Vemos cómo encuentra plenitud en la cruz, donde el Eterno, la persona de su palabra, de su Dabar viviente, cumple su palabra con su propósito de vida. Por esto, el pacto con Abraham fue confirmado con la disposición de este sacrificio. El pacto eterno con la humanidad fue sellado con la sangre del Cordero. Y Yeshua en Lucas 22:20, cuando toma cuando él estaba en la víspera de su entrega, toma la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y en el Nuevo Testamento vemos que no reemplaza el antiguo, sino que lo lleva a su plenitud. Vemos que el pacto de fe y de obediencia que comenzó con Abraham se completa realmente en Yeshua, quien lo sella y lo sella con su sacrificio y lo extiende realmente a todas las naciones. Por esto en Hebreos 6, del 13 al 15, dice, por cuanto no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, y así, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El Eterno cumplió el juramento hecho a Abraham, no solo dándole esta descendencia física, sino una descendencia espiritual. Todos los que creen en Yeshua son ahora parte de ese mismo pacto. Y vivir bajo el pacto del Eterno no significa cumplir estos ritos externos, sino caminar en obediencia, consagración y fe viva. Y el pacto es, de hecho, una relación. Y no solamente como un contrato, es un contrato, sí, pero como un contrato, sí, pero un contrato de matrimonio, pero una relación implica fidelidad, entrega, confianza en el carácter del Eterno. Y así como Abraham
no se reservó realmente nada. También nosotros somos llamados hoy a rendirle todo al Eterno, vivir bajo pacto. De hecho, es escuchar su voz, guardar su palabra, caminar en su voluntad, aun cuando no comprendemos realmente todo este camino. Y sobre todo, es vivir en Yeshua, el que nos hace partícipe de esta alianza eterna. Y el Mesías no solo reconcilia con el Padre, sino que nos introduce en el mismo pacto de bendición, multiplicación y de esta autoridad espiritual que hemos recibido llegando ahí a la cruz y entrando en este pacto. Toda la historia de Abraham, la visita de Elohim, la promesa, la prueba, la provisión, es una revelación progresiva del carácter del Eterno. Y cada episodio fue una preparación, una profecía viviente que realmente anunciaba la llegada del simiente que es Yeshua. Por esto vemos que Yeshua, que es el Dabar viviente del Eterno, su palabra encarnada, su fidelidad hecha visible y que se ha encarnado. Y ahí Él es la respuesta final de la promesa dada en Moría. Adonai Jireh, Adonai proveerá. Así como Elohim proveó el cordero para Abraham, él proveó el cordero eterno para la redención del mundo. Y el pacto del eterno se renueva con cada acto de obediencia y alcanza realmente su plenitud en Yeshua. Y por esto vamos a ver ahora, después de haber visto esta experiencia, que Abraham desciende del monte, desciende transformado, vemos que ha conocido al Eterno no solo como creador, sino como proveedor, probado y como redentor. Y en este encuentro el Eterno nos enseña que su plan, este plan de salvación, comenzó en un altar y culmina en una cruz. Por esto vamos al último punto y concluyamos con esto, donde vamos a reflexionar sobre este llamado a cruzar cada día, a recordarnos que el camino de la fe no termina en el altar, sino que sigue, que continúa en la vida cotidiana con cada día nosotros somos llamados a confiar, a entregar y a permanecer en este pacto del Eterno en Yeshua, porque toda la parashá no solo nos revela estos hechos históricos, sino estos principios eternos que el Eterno escribe realmente en nuestros corazones, porque esta historia es un modelo de cómo el Eterno se relaciona con quien decide creerle, obedecerle y caminar con él. Por esto, en esta porción podemos decir que nos deja estas lecciones profundas que pueden guiar nuestro caminar espiritual hoy como hoy. Que el Eterno no se revela al corazón indiferente, sino aquellos que permanecen en el pacto y fidelidad. Abraham no busca una experiencia sobrenatural, pero él vivía en disposición constante a escuchar la voz del Eterno. Y cuando Adonai vio este corazón obediente, se manifestó. Así también hoy el Eterno sigue visitando a los que le temen y honran su palabra. Él está buscando disposición realmente. No exige estos sacrificios vacíos, sino un corazón que diga como Abraham, heme aquí.
Y si queremos ver su gloria, debemos aprender a permanecer donde Él nos ha colocado, atentos a su voz, sensibles a su presencia y dispuestos realmente a actuar en obediencia, porque la revelación no depende del deseo de ver, sino de la disposición de obedecer. Y toda promesa tiene su monte Moría, porque Elohim promete, pero también prueba. No para negar su palabra, sino para preparar nuestro corazón para poder recibir todo esto, la promesa y la fe no, que no se prueba, no puede madurar. Por esto, cada vez que enfrentamos una dificultad o un proceso, debemos recordar que no es el fin de la promesa, sino es este taller donde el Eterno la está moldeando. Abraham recibió el hijo prometido, pero luego tuvo que colocar sobre el altar este hijo que recibió. Del mismo modo, el Eterno nos llama a entregarle incluso aquello que Él mismo nos ha dado para recordarnos que la promesa nunca debe ocupar el lugar del dador, del que da. Y recordarnos que la prueba no contradice la promesa, la confirma. De hecho, el fuego de la prueba no busca consumir realmente, sino revelar el verdadero valor de nuestro amor. Porque Abraham amaba a su hijo, pero amaba más a Adonai. Y fue en esa elección donde su fe alcanzó realmente la perfección. Y de hecho, la vida espiritual, el Eterno, no compite con nuestros afectos realmente. Los ordena, los pone en su lugar. Nos enseña que el amor genuino a Él se demuestra en la disposición a rendir todo lo demás realmente. Por esto Yeshua dijo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Pero no se trata de abandonar, sino se trata de colocar cada cosa en el orden correcto del reino. Por esto aquí preguntámonos qué ocupa hoy el lugar, el primer lugar en mi corazón. O si hay algo que me impide realmente subir al monte de la entrega, porque el Eterno prueba no lo que poseemos, sino a quién pertenecemos realmente. Y vemos que Abraham subió al monte sin saber cómo terminaría la historia, pero el Eterno ya había provisto. Mientras él subía con el sacrificio, el cordero subía por el otro lado. Y esto es maravilloso. Esto nos enseña que la provisión divina siempre avanza en el mismo ritmo de la obediencia de cada uno. Cuando damos el paso de fe, aunque no veamos la salida, Adonai ya ha preparado la respuesta. Y la visión del Cordero no ocurre al principio del camino, sino en la cumbre, ahí donde se llega a la cumbre, en la entrega, en esta entrega que se hace. Así ocurre, de hecho, también en nuestra vida. Solo cuando subimos hasta el final de la prueba, sin retroceder, vemos la provisión que el Eterno ya había dispuesto. Lo que el Eterno provee siempre está al otro lado de nuestra obediencia. Por esto, sube al monte de tu fe y verás la provisión del Cordero. Y esta parashá quiero que la concluimos aquí con esto porque nos invita a subir al monte de la entrega de nuestra confianza y de nuestra obediencia. Porque al final vemos como Él mismo se revela allí en la cumbre del monte como el Eterno, como el que provee, como Adonai Jireh, el Eterno que provee. Por esto, sube al monte de tu fe y verás la provisión del Cordero. Pues, amado, espero que esta parashá, con todas las
revelaciones, todas esos principios que hemos visto, que todo esto, las promesas que dio Abraham y todo lo que hemos visto, espero que le ha sido de bendición, que nos ayude a crecer y a confiar plenamente en Él. Pero si lo conocemos, sí, vamos a confiar en Él, porque más lo conocemos, más confiamos en Él.